Vamos a continuar con la sesión 2 de los peligros químicos. Nos quedamos acá en esta diapositiva o slide. Y bueno, acá tenemos los tipos de productos químicos que podemos encontrar en un lugar de trabajo, ¿no? De acuerdo al estado. Podemos encontrar sólidos químicos, polvos, líquidos, vapores y gases, ¿no? Esta clasificación es de acuerdo al estado, ¿no? De estas sustancias químicas. Vamos a empezar con los sólidos. Bueno, en el caso de los sólidos, estos son menos probable de que ocasionen algún envenenamiento químico. Sin embargo, pueden provocar envenenamiento en caso de que se tenga contacto con la piel o también se ingieran, ¿no? Por eso es importante tener una buena higiene personal para no ingerir estos sólidos químicos. Lo que sucede es lo mismo que les comenté. Muchas veces los trabajadores de obra manipulan sustancias químicas, diferentes sustancias químicas, y a la hora de almorzar o a la hora de comer se olvidan, ¿no? Del lavado de manos, que es fundamental, ¿no? Se olvidan de la higiene personal, o de repente no usan los EPPs, ¿no? Al momento de manipular estos sólidos químicos, no usan guantes. Eso hace de que sus manos estén contaminadas, y obviamente al momento de ingerir los alimentos van a ingerir esos alimentos con esas sustancias químicas, ¿no? A simple vista no se puede ver, pero de todas formas van a ingresar de esa forma por la vía digestiva, ¿no? Y luego, bueno, puede dirigirse al torrente sanguíneo y luego a otras partes, ¿no? Como ya dijimos, las sustancias químicas pueden cambiar de fase, ¿no? O de estado, y ese es el peligro mayor en el caso de los sólidos, ¿no? De los sólidos químicos, porque se pueden transformar en una forma más peligrosa, ¿no? Por ejemplo, se pueden transformar o se pueden desprender de ellos vapores tóxicos que se pueden inhalar, ¿no? O también pueden ser inflamables y explosivos, o de repente corrosivos para la piel, ¿no? Dependiendo de sus características. Es por eso que es importante estudiar si estos sólidos pueden cambiar, ¿no? O pueden transformarse en las sustancias en algún otro estado, como por ejemplo acá tenemos, ¿no? El polvo, gas, vapor, ¿no? Entonces es importante por eso estudiar las características de esos químicos, ¿no? Bueno, hay que aplicar obviamente medidas eficaces que me permitan controlar estos productos sólidos para que no se puedan transformar en otros materiales más peligrosos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de cuando se cierra la madera, ¿no? Esta madera puede convertirse en polvo de madera o acerrín, que luego se inhala, ¿no? Y bueno, causa daños en el sistema respiratorio. Lo mismo sucede con las varillas de soldadura, que pueden descomponerse en humos y gases, ¿no? Igual acá tenemos la espuma de poliuretano, que bueno, de seguro lo han visto, ¿no? En esta forma, esta espuma segura, ¿no? En su forma sólida. Sin embargo, cuando arde desprende gases que son mortales. Bueno, ya vimos la parte de los sólidos. Estamos viendo ahora los polvos. Los polvos vienen a ser pequeñas partículas de sólidos. Se puede estar expuesto en el lugar de trabajo a polvo procedente de sustancias que normalmente existen en forma de polvo, por ejemplo los sacos de cemento, o también procedimientos de trabajo que desprenden polvo, por ejemplo la manipulación de fibras de vidrio, que también puede producir polvo tóxico, ¿no? Ahora, el polvo es un poco difícil de ser visto o de ser apreciado, ¿no? Generalmente la nube de polvo no se puede ver, ¿no? Cuando de repente se ilumina, sí se puede ver una forma de nube de polvillo, ¿no? Y bueno, en determinadas condiciones los polvos pueden explotar, por ejemplo en el caso de silos de cereales, ¿no? En harineras, y es obvio que vamos a tener que aplicar medidas eficaces también para controlar
o mantener el polvo en el lugar de trabajo en niveles seguros, ¿no? Que no se levante el polvillo, ¿no? Algunos, por ejemplo, cuando son materiales particulados, lo que se hace es colocar agua, ¿no? Esparcir agua para que estén sujetos o bueno, estén en el nivel del suelo, ¿no? A nivel del suelo. Pero hay que también verificar, ¿no? Que es las características que tiene este polvillo, ¿no? Porque bueno, muchos polvos pueden ser peligrosos, ¿no? El principal peligro de los polvos peligrosos es que se pueden, valga la redundancia, ¿no? Es que se pueden respirar, o sea, ser inhalados y con ello pueden penetrar en los pulmones, ¿no? Las partículas de polvo mayores quedan atrapadas normalmente en los pelos, ¿no? Y en el mucus, y luego el organismo los elimina. Ahora, las partículas más pequeñas van a ser ya las que van a ser más peligrosas, porque estas sí van a poder penetrar profundamente en los pulmones y tener posteriormente efectos dañinos, ¿no? O en otro caso, ¿no? Pueden ser absorbidos por la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo, ¿no? Donde pueden ocasionar daños, ¿no? Porque estamos hablando de la forma, ¿no? En la que se presentan, o sea, los polvos, ¿no? Pero estos polvos pueden contener sustancias o químicos muy peligrosos, ¿no? Y bueno, ya dijimos que puede ser difícil ver el polvo y que hay que aplicar en medidas eficaces, ¿no? Para mantener este polvo en niveles seguros. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que mantener el polvo en el lugar de trabajo a niveles seguros, lo mismo, ¿no? O por debajo de ellos, si tiene que ponerse, en el caso, ¿no? De los EPP, si es que es necesaria una mascarilla, esta tiene que permitirnos o ser adecuada al riesgo, ¿no? Que estemos, o bueno, el material que se esté manejando, ¿no? Recordemos que en la parte de equipos de protección personal vimos que habían distintos tipos de EPPs para el caso de las mascarillas, ¿no? Vimos también distintos EPPs para, por ejemplo, las manos, ¿no? Entonces se tiene que evaluar qué tipos de EPP se tienen que utilizar, ¿no? Luego tenemos a los líquidos. Estas muchas sustancias peligrosas son líquidos cuando están en temperatura normal, por ejemplo los ácidos y los solventes. Los ácidos son muy peligrosos y son también tenemos a los solventes. Bueno, muchos productos químicos líquidos también desprenden vapores. Esto es importante conocer, ¿no? Porque a veces se tienen los líquidos en un frasco, ¿no? Que no son herméticos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a cierta temperatura estos líquidos se pueden convertir en vapor, ¿no? Y si este envase no está completamente sellado, no es hermético, esos vapores, sin darnos cuenta, pueden pasar por nuestra vía respiratoria, ¿no? Y ocasionarnos daño. Bueno, la piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. Algunos productos químicos líquidos pueden dañar inmediatamente la piel. Además, pueden ser o no absorbidos en la corriente sanguínea, ¿no? Les daba el ejemplo de la lejía, ¿no? Otros líquidos pasan directamente a través de la piel a la corriente sanguínea por lo que pueden presentarse daños, ¿no? Porque van a trasladarse a otros órganos. También tenemos a los vapores. Los vapores vienen a ser gotitas de líquido suspendidas en el aire. Muchas de las sustancias químicas líquidas se convierten en vapor, ¿no? Es por eso que son peligrosas. Este cambio es uno de los es por los que se tiene que tener bastante cuidado al momento de enfrascar o bueno, manipular, ¿no? las sustancias químicas, porque ya recordamos que pueden pasar de un estado a otro y eso puede generarnos daño, ¿no?
¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de repente de que un líquido, un sólido puede convertirse en vapor, ¿no? Y no le damos la o no lo manipulamos de forma adecuada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los vapores de algunos productos químicos también pueden irritar a los ojos, como hemos visto en las fotografías anteriores, o a la piel. La inhalación puede tener distintas consecuencias, obviamente, en la salud. Y estos vapores, además de ser peligrosos porque pueden ser inhalados, también pueden ser peligrosos porque algunos de ellos son inflamables o explosivos, ¿no? Para evitar incendios o explosiones es importante mantener estas sustancias químicas alejados de alguna chispa o alguna fuente de ignición, ¿no? que produzca que este vapor explote, ¿no? O se inflame. Hay que aplicar nuevamente controles para evitar la exposición de estos trabajadores expuestos, ¿no? A estos vapores que se desprenden de líquidos o sólidos. Los gases también, las sustancias o algunas sustancias químicas están en forma de gas cuando se hallan en una temperatura normal, ¿no? Otras en forma líquida o sólida también se pueden convertir en gases cuando se calientan. Es por eso que al momento de almacenar las sustancias químicas, ¿no? En cualquiera de sus formas, es necesario evaluar sus características químicas y físicas para saber si a cierta temperatura cambia de estado, ¿no? Bueno, es fácil detectar algunos gases por su color y por su olor, pero hay otros gases que no se pueden detectar de esa forma, ¿no? Solo se los puede detectar añadiendo un líquido especial, ¿no? Los gases obviamente se pueden inhalar, o sea, pueden ingresar por el sistema respiratorio, y es ahí cuando causan daño. Sus efectos son irritantes, ¿no? Los efectos inmediatos. Y bueno, los gases también pueden ser inflamables o explosivos, al igual que los vapores, obviamente, ¿no? Se debe actuar con cautela cuando se trabaja en un lugar en el que hay gases inflamables o explosivos. Es lo mismo para este caso, ¿no? No se deben de tener cerca chispas o fuentes de ignición también. Y los trabajadores deben estar protegidos de los posibles efectos dañinos de estos gases químicos mediante eficaces medidas de control en el lugar de trabajo, ¿no? Cuando veamos I+C para el caso de peligros químicos, peligros ocupacionales, vamos a ver todo eso, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos, por así decirlo, la sesión asociada a lo que son peligros químicos, pero posteriormente también vamos a hablar sobre los peligros físicos. Dentro de los peligros físicos hay un listado también, una clasificación, y también vamos a hablar sobre los peligros biológicos, disergonómicos y psicosociales.